Imaginemos esto por un segundo. El olor agobiante del asfalto recalentado, irradiando bajo el sol del mediodía. Una brisa seca que arrastra este aroma a lavanda salvaje desde las zanjas. Y de fondo, el chirrido metálico, o sea, ese sonido inconfundible de la cadena de una bicicleta usada pedaleando a toda velocidad en el verano de 1974. Claro, es una imagen súper potente. Totalmente. Y bueno, estas imágenes no son simplemente escenografía nostálgica para que suene bonito. Son la esencia misma de la memoria sensorial. Son esos anclajes invisibles que atan la psique humana al pasado con una fuerza, pues absolutamente brutal. Hola a todos y bienvenidos a este espacio de análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Y sobre esos anclajes, el peligro real es que, a menudo, operan bajo la superficie. Digamos que existe la ilusión de que, al crecer, dejamos atrás la arquitectura emocional de nuestra infancia. Ajá. Pero la realidad es que seguimos habitando esa misma estructura. Simplemente le construimos, no sé, fachadas más sofisticadas. Cada decisión profesional o romántica que tomamos en la adultez suele ser, casi siempre, una reacción directa a esos cimientos iniciales. Exacto. Y creo que nadie ilustra mejor la belleza y, bueno, también la devastación de esos cimientos que la autora Némesis Daniele en su obra Capuccini Olivier, una historia de amor. Quienes conocen este texto saben que abarca más de 30 años, desde 1970 hasta 2004. Una vida entera, básicamente. Tal cual. Pero en nuestra inmersión de hoy, no vamos a limitarnos a repasar una línea de tiempo cronológica aburrida. Vamos a desarmar esta historia para entender el porqué. Nuestra misión aquí es explorar cómo las conexiones primarias configuran nuestros mecanismos de defensa y cómo esta fricción constante entre la lógica pura, que aquí está representada por la ingeniería, y la libertad emocional, representada por el arte, tiene el poder de aniquilarnos. O de salvarnos, si logramos descifrarla. Exactamente. Es un viaje increíble. Y es que es un estudio de caso fascinante sobre la tensión estructural humana. Vemos cómo estas dos personas diseñan escudos para sobrevivir al mundo, solo para descubrir, años después, que la fortaleza que construyeron para protegerse es, de hecho, una celda de aislamiento. Sí, qué fuerte. Para entender cómo se construyen esas celdas, tenemos que ir al origen, a los materiales base, digamos. Pensemos en ese patio de jardín de infantes en 1970. Ahí está Capucine. 5 años, trenzas desiguales, frustrada hasta las lágrimas porque un simple lápiz de cera rojo no le sirve para trazar el corazón perfecto que tiene en la cabeza. Una escena tan clásica de la niñez. Y ahí aparece Olivier, un niño callado, con las rodillas raspadas, que no intenta explicarle cómo dibujar. Él no le da un sermón. Simplemente le entrega una piedra blanca completamente lisa y le dice que es mágica, que si la aprieta, pues el dibujo va a salir bien. Al instante, el caos de su frustración encuentra un orden. Lo que está ocurriendo bajo ese árbol de castaño es esencialmente la creación de un ecosistema cerrado. ¡Wow! Un ecosistema. Sí, están fundando una nación de 2 personas, con un idioma que no requiere traducción sintáctica. Eran, digamos, una especie de amigo-novio sin entender para nada el concepto romántico todavía. Bien, vamos a desempacar esto porque me encanta. Quiero proponer una analogía. La amistad en la infancia suele funcionar como una especie de caja de arena emocional. Ajá, me gusta. Es un espacio delimitado donde, bueno, construimos, destruimos y volvemos a armar nuestros primeros mecanismos de supervivencia. Como en 1972, cuando Olivier defiende el cuaderno de dibujos de Capucine empujando a un chico de 4º grado, que era mucho más grande, solo porque se estaba burlando de ella. Y ahí me pregunto, ¿estaban realmente ya trazando los planos inalterables de sus futuras personalidades? ¿O estamos sobreanalizando lo que al final del día es solo el instinto básico de un niño? Yo diría que no es sobreanálisis si observamos el patrón a largo plazo. En esa caja de arena, como bien dices, están asignando roles vitalicios. Él asume el papel del escudo, ¿no? La estructura portante que soporta el impacto del exterior. Claro, el que protege. Exacto. Y ella, a través de sus dibujos y toda su sensibilidad, se convierte en la brújula que le da dirección y color a un niño que de otro modo sería, francamente, demasiado rígido. Y esto llega a un nivel casi oficial en 1974. Hay un intercambio de cuidados precioso. Él usa su camiseta favorita para limpiarle la sangre de una rodilla raspada a Capucine.
Y ella, en respuesta, le dibuja una pareja bajo un árbol que él guarda en su bolsillo justo al lado de la piedra mágica. Esos pequeños tótems. Sí, sí. Pero la consolidación real ocurre en 1976, cuando descubren ese sótano húmedo detrás de la vieja mercería, el lugar que bautizan como el almacén. Hay olor a madera vieja, a polvo acumulado, y deciden firmar un contrato literal en un trozo de papel de estraza, Declarando que lo que pasa en el almacén se queda en el almacén. tal cual. Y en ese refugio es donde surgen los primeros terrores reales. Olivier confiesa, casi temblando, que su papá podría perder el empleo y tendrían que mudarse. Y Capucine le da un anillo de plástico de una kermés, prometiendo que si eso pasa, ella guardará sus cosas y él las de ella. Desde una perspectiva psicológica, ese contrato de papel de estraza es un intento desesperado de legislar la permanencia. Los niños son inherentemente impotentes frente a las decisiones de los adultos. Al firmar ese acuerdo, están intentando erigir una barrera jurídica y física contra la incertidumbre del mundo. Es un mecanismo de defensa brillante para esa edad. Totalmente. Pero el problema fundamental de los refugios infantiles es que sus materiales no están diseñados para resistir el clima de la adolescencia. Uf, y vaya que el clima cambia. Aquí es donde se pone realmente interesante. Pasamos de esa caja de arena, donde los roles son súper claros, a la, digamos, falla tectónica de la secundaria. El campo minado. Exacto. El mundo exterior empieza a infiltrarse y la presión social dinamita el ecosistema cerrado. Hablemos del factor catalizador en 1981, que es la aparición de Etienne. Ah, Etienne, el clásico chico mayor. Sí, chaqueta de cuero, fumo cigarrillos caros, irradia esa seguridad que Olivier, francamente, no tiene ni por asomo. Cuando Etienne acorrala a Capucine en una fiesta para coquetearle, Olivier reacciona con unos celos completamente primitivos. Va y la toma de la muñeca para sacarla de ahí. Si conectamos esto con el panorama general, ese es el momento exacto en que el rol del escudo colapsa por una falla de diseño. Capucine le reclama, y con toda la razón del mundo, que él no es su dueño y que solo son amigos. ¿Y qué le responde él? Le dice, sabes que nunca hemos sido solo amigos. La intervención de Etienne es crucial porque obliga a que la verdad subyacente, pues, salga a la superficie. El instinto protector de Olivier de repente choca de frente con su propio deseo emergente. Y esa fricción genera un cortocircuito enorme. Un cortocircuito que casi provoca un incendio en 1982. En aquel garage del padre de Olivia. O sea, la atmósfera está cargadísima. Huele a aceite de motor, llueve a cántaros afuera, él está arreglando una radio, ella leyendo un libro de arte. Una escena súper cinematográfica. Totalmente. Capucine extiende la mano y le limpia una mancha de grasa de la mejilla. Están a 1 milímetro de cruzar la línea y besarse, y en ese instante preciso entra el padre buscando una herramienta. El cristal se rompe por completo. Y yo siempre que repaso esta parte me pregunto, ¿fue el miedo a perder esa amistad fundacional lo que arruinó el amor? ¿O es que crecer es simplemente como tener 2 placas tectónicas bajo los pies? ¿Y la inercia los iba a separar tarde o temprano? Yo creo que es una combinación de ambas, pero, la metáfora tectónica es muy acertada. Hay que observar cómo mutó el lenguaje físico entre ellos. En la infancia, el contacto era bruto, natural. Se empujaban, compartían comida, pero en la adolescencia, esa proximidad se carga de electricidad estática. Es insoportable para ellos. Exacto. Un simple roce, como limpiar aceite de una mejilla, acumula demasiada tensión. Cuando el padre interrumpe, esa energía no encuentra descarga. Se acumula internamente hasta volverse tóxica. Para cuando llega el baile de graduación y la despedida en 1983, ya no es un hasta luego. Tiene el peso de un duelo real. Sí, esa despedida en la estación de tren hacia Lyon te rompe el corazón. Él le regala la brújula de latón de su abuelo para que, según sus palabras, no pierda el norte. Y ella sube al tren pegando la mano al cristal de la ventanilla. Olivier camina a la par del vagón. Con su mano al otro lado del vidrio. Exacto. Están a milímetros, pero ya hay un abismo estructural enorme entre ellos. Y ese panel de vidrio es la cristalización perfecta de su futuro. Pueden verse, pueden reconocer las formas del otro, pero la barrera táctil y emocional ya es impenetrable. Y bueno, esto nos adentra en la etapa más oscura de su desarrollo, que es la traducción fallada de la adultez. Tal cual. Sus caminos se bifurcan de una manera que parece, no sé, casi un castigo poético.
En 1984 se ven en París para pasar el fin de semana. Se sientan en un café y parecen hablar en idiomas alienígenas. Capucine está inmersa en el manifiesto futurista, habla de romper la forma, del arte abstracto. Y Olivier, intentando encontrar un puente, le habla de la elegancia invisible en la resistencia de los materiales, de cómo las cargas estructurales sostienen el mundo. No se entienden para nada. No, y no solo que no se entiendan, es que se aterrorizan mutuamente. Exactamente. Él ve caos en el arte de ella, algo que amenaza con derribar todo. Y ella percibe la lógica estricta de él como una jaula que asfixia. En la disciplina de Olivier, si una variable es impredecible, todo el edificio colapsa. Su mente ya opera bajo control absoluto. Y aunque esa misma noche terminan juntos físicamente, se siente más como un intento desesperado de que los cuerpos logren traducir lo que las mentes ya no pueden. Porque a la mañana siguiente él solo quiere volver a sus libros de cálculo, a lo seguro. A lo predecible, claro. Y a partir de ahí, la comunicación se muere. Las cartas azules que ella enviaba pasan de ser semanales a mensuales, hasta que el silencio se vuelve, como dice el texto, cemento armado. Esto plantea una pregunta importante sobre la arquitectura del vacío. Para construir una vida adulta, a menudo sentimos la necesidad de demoler los tótems del pasado. Llegamos a la purga de 1992. Esa parte duele. Dibujo de 1974 y lo tira a la caja de reciclaje. Capucine, por su lado, abandona la piedra mágica en la repisa de un apartamento vacío en Lyon. Y mira lo que construyen sobre esos escombros. Para el año 2000, ambos están en la cima de sus montañas. Olivier es un ingeniero prestigioso, casado con Isabelle, una abogada perfecta y funcional, y Capucine es una pintora consagrada en París, celebrada por su melancolía estructural. Pero están profundamente solos. Muy solos. Yo propongo un paralelismo aquí. Sus vidas adultas son como esas casas modelo espectaculares que aparecen en las revistas de arquitectura. Tienen muebles caros, acabados perfectos, pero nadie vive realmente ahí. El aire está estancado. Es un espejismo total de estabilidad. Y aquí la ingeniería nos da otra metáfora perfecta. El peligro de la rigidez. Un edificio de concreto sólido, si carece de juntas de dilatación o flexibilidad ante un sismo, no se dobla, se quiebra catastróficamente. ¡Wow! Se quiebra. Sí, Olivier ha construido una vida demasiado rígida para sobrevivir al impacto de la nostalgia. Y el sismo finalmente golpea. En mayo de 2003. El evento catalizador es algo periférico. La muerte de la señorita Marthe, su maestra de kindergarten. Un evento externo inesperado. Exacto. Pero fuerza el reencuentro en el cementerio. Ese sonido de la grava crujiendo bajo los zapatos oscuros rompe la barrera de 20 años. Visitan el árbol de castaño, que ahora es un gigante, y hay un momento paralizante donde Capucine saca de su abrigo negro la pequeña brújula de latón. Revelando que nunca dejó de llevarla consigo. Nunca. Pero entonces el hechizo se rompe de la forma más brutal. Suena el celular de Olivier, uno de esos tonos polifónicos estridentes de la época, y él adopta inmediatamente este tono monótono y eficiente. Recuerda sus responsabilidades, sus contratos, su matrimonio en Lyon. Es como si el concreto volviera a fraguar en segundos. Tal cual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo me pregunto, ¿es la nostalgia una trampa romántica? ¿Nos hace idealizar algo que no existe? ¿O es una alarma del sistema que nos grita que hemos estado viviendo la vida de otra persona? En este caso definitivamente es una alarma. Es el concepto del coeficiente de dilatación que experimenta Olivier. Al regresar a Lyon, se da cuenta de que la perfección de su esposa, Isabelle, es funcional, claro, pero no lo alimenta. No nutre su núcleo vital. Exacto. Y al mismo tiempo, en París, el sistema de Capucine también entra en alarma. Ella pinta un cuadro frenético y en medio de todo ese caos, incluye un pequeño círculo blanco puro. La piedra mágica de 1970. Inconscientemente, Esa misma. están colapsando a la distancia. Hasta que ocurre la demolición controlada. Olivier colapsa a las 3 de la mañana, abandona su vida perfecta de ingeniero en Lyon, se sube al auto y conduce hasta París. Se presenta ante Capucine con una revelación que sinceramente te vuela la cabeza. Es la gran revelación de la historia. Sí, resulta que Olivier compró el viejo sótano de la mercería.
Los lleva ahí y les muestra que nunca, jamás, tiró el contrato de papel de estraza. Mintió durante años para poder sobrevivir a la separación, pero guardó el documento original todo el tiempo. Y esto nos enseña que el verdadero amor en la adultez no es simplemente, digamos, retomar el pasado como si nada. Consiste en tener el coraje de demoler el presente para construir cimientos auténticos. Y la reconstrucción que hacen en 2004 es hermosa. Es una sinergia total. Trabajan juntos en el sótano, pero usando sus verdaderas naturalezas. Él actúa como ingeniero, reforzando las vigas fatigadas con acero para que el espacio sea seguro y no se les caiga encima. Y ella actúa como la artista que es. Usa pigmentos cálidos, diseña claraboyas enormes para que entre la luz. Es una ironía preciosa. Se necesitó la mente supercalculadora de un ingeniero para planificar y demoler una vida entera por amor, y la mente caótica de un artista para finalmente construir un hogar estable. Y esto concluye resolviendo su conflicto original. Descubren que una jaula solo es una prisión si no tiene ventanas. La lógica matemática de Olivier no era el enemigo. Proporcionó el marco estructural seguro y firme para que la intensidad del arte de Capucine pudiera existir en el mundo real sin romperse. ¡Qué maravilla! Y todo culmina en el epílogo, la exposición de Capucine titulada Sinergia, Estructura y Color. La pieza central es una escultura brutal de hierro forjado, calculada por Olivier para soportar el peso exacto, que sostiene paneles de vidrio soplado color atardecer diseñados por Capucine. Encontraron el lenguaje común, finalmente. Sí, un recorrido tremendo, desde el Jardín de Infantes en 1970, con lápices rotos, pasando por décadas de separación y silencio, hasta llegar a esa galería de arte en 2004. Demuestra que las piezas que parecen irreconciliables en la juventud, a menudo solo necesitan el peso de la experiencia y el tiempo para encajar. Totalmente. Y para quienes escuchan esta historia, creo que queda una reflexión inevitable flotando en el aire. Uno se pregunta, ¿las vidas adultas tan exitosas e impecables que nos esforzamos tanto por construir, son en realidad mecanismos de defensa monumentales? Es una gran pregunta. ¿Son estructuras diseñadas solo para proteger al niño vulnerable que dejamos atrás en algún sótano? Y si es así, pues, ¿qué pasaría si un día de repente dejáramos que ese niño tomara los planos y rediseñara nuestra vida entera? Es algo para pensar profundamente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión de hoy. Nos escuchamos en la próxima.